de esto, porque yo veo que hay muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes son jóvenes no tan grandes, vaya, jóvenes muchachos, algunos adolescentes. Quiero que vamos ahí, vamos a la primera carta de Samuel, al primer libro de Samuel, perdón, el primer libro de Samuel. Samuel se encuentra en una situación en la que Dios le está diciendo que tiene que elegir un nuevo rey. Saúl había desobedecido a Dios y tenía que escoger un nuevo rey. Y Samuel, en su primer libro, en el capítulo 16, hace mención de esa parte donde Dios le pide a Samuel que vaya a ungir a David. Y aquí hay una parte bien interesante para que ustedes lo vean desde el punto de vista en que los demás o los que son grandes miran a un joven, ¿sí? No sé cómo miran los grandes a los jóvenes, pero aquí vemos un detalle ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 12. Primer libro de Samuel, versículos del 6 al 12. Es el momento en que, les digo, va Samuel a buscar a la casa de Isaí. De la casa de Isaí va a salir el nuevo rey, el que iba a tomar el lugar de Saúl. Fíjense bien, ahí en el versículo 6 lo que dice, capítulo 16, versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, era de los hijos de los hijos de Isaí, ¿sí? Dice, y dijo, Samuel lo mira a Eliab, ¿sí? Y dijo, de cierto, delante de Jehová, este es su ungido. Fíjense, mira a Eliab, Samuel, y dice, este es el ungido de Dios. ¿Qué vio Samuel en Eliab? Tal vez lo vio grande, tal vez imponía la persona de Eliab, tal vez estaba fuerte, y era un hombre que a la vista de Samuel llenaba las características que pudiera haberse necesitado para que pudiera ser rey de Israel, para que pudiera ser el rey de Dios, del pueblo de Dios. Entonces viene Eliab y dice, de cierto, dijo Samuel, de cierto, delante de Jehová, este es su ungido. Y luego, pero fíjense lo que dice, él dijo, este es. Lo mira, lo ve grande, lo ve fuerte, lo ve bueno para la guerra, lo ve como un buen líder y dice, este va a ser. Pero dice el versículo 7, ¿qué dice? Y Jehová respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer, ni lo grande de estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso les decía, Eliab era grande, aparentemente pues tenía todos los atributos. ¿Para qué? Para poder ser el rey del pueblo de Dios. Pero Jehová le responde a Samuel y dice, no lo mires así, porque Dios no mira. Si yo no miro, le dice Dios a Samuel, yo no estoy viendo el tamaño de su estatura, yo no estoy viendo qué tan fuerte físicamente puede estar, yo no estoy viendo si está guapo, si es galán o si está bien vestido, no lo estoy viendo eso, ¿sí? Le dice Jehová, Jehová no mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ahí pasó Eliab, ya pasó uno. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar ¿a quién? Isaí, ¿a quién? A Sama, dice el otro hijo de Isaí, y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, 7 hijos suyos delante de Samuel. Dios ya le había dicho, de la casa de Isaí vas a escoger al nuevo rey.
Hizo pasar a los 7, dice, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos, ¿sí? A ninguno de estos. Versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque Jehová pudo, dice Samuel, bueno, ya pasaron todos y Jehová no me ha dicho que ninguno sea de ellos. Tal vez ya no tiene más hijos, dice. Y él respondió, dice, queda aún el menor. ¿Y quién es ese menor? Dice, pues es el más pequeño. ¿Y dónde está? Dice, que apacienta ovejas. Como era el más pequeño, lo mandaban a cuidar las ovejas. Dice, y dijo Samuel a Isaí, ve por él. Cuando a Isaí se le dijo que trajera a sus hijos, porque Dios iba a elegir a uno de ellos para que fuera rey, él no tomó en cuenta a David. No lo tomó en cuenta, porque era el más pequeño. ¿Cómo va a escoger al más chiquito? ¿Cómo? Sus hijos, los 7 hijos eran grandes, eran fuertes, eran guerreros, parte del ejército del pueblo de Dios. Pero David está chiquito, es un muchacho. ¿Qué puede hacer David? Pues dice ahí, mándalo traer, dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Si se fijan, a veces las tareas difíciles, aún lo mismo, nosotros como padres, aún hacemos lo mismo. Cuando vemos una tarea difícil, no la ponemos a hacer a uno de los pequeños. Si tenemos varios hijos, ¿lo ponemos a hacer a quién? Al más grande o al mayor. El mayor siempre va a llevar esas tareas difíciles, esas responsabilidades grandes, a nuestro parecer, siempre las va a llevar el hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor aquí? Bueno, ¿qué tal esa tarea de ser hermano mayor? ¿Está difícil la tarea? ¿Por qué? ¿Por qué está difícil ser el hermano mayor? Más responsabilidades. ¿Qué más? Lo mandan a los mandados, ¿verdad? Lo mandan al más chiquito. ¿Qué más? En tu conducta. La conducta, tiene que ser ejemplo, ¿verdad? De la conducta. Mira a tu hermano mayor cómo se porta. No, hombre, pórtate bien como tu hermano mayor. ¿Se imagina que dijeran eso? ¿Está bien? No, dicen que no. ¿Qué tal la llevan los hermanos mayores con los hermanos menores? ¿Bien o más o menos? Mal. Alguien dijo, los hermanos no los escogimos nosotros. Cuando alguien me habla de cómo escoger amigos, dice, bueno, aquí tienes una tarea, puedes escoger amigos. Los hermanos no los puedes escoger, ellos ya vinieron. ¿Sí? Aguantar a los hermanos menores es difícil. Nomás se ríen, no dicen que no. A ver, aguantar a los hermanos menores es difícil. ¿Sí? ¿Está complicado? ¿Vale? Es una tarea complicada, ¿verdad? Y si más están muy pequeños también. Pero fíjense, al punto de vista de cómo Isaí miraba a David, se fijan, el mismo Isaí dijo, David no lo traigo, nomás me voy a traer a los 7 grandotes, ¿verdad? Que están en el ejército. No, David no. Tal vez a David lo dejamos cuidando a las ovejas. Isaí tenía un concepto también equivocado, tenía un concepto equivocado en cuanto a lo que muchas veces se tiene a los jóvenes. Dale trabajo, y dice, no, es que es muy joven. ¿Sí? Es que es muy joven. No tiene, normalmente cuando se le va una excusa para no darle un trabajo a un joven es que no tiene ¿qué? Experiencia. No tiene experiencia, dice. ¿Por qué? Porque a veces los jóvenes son conocidos porque se toman decisiones muy a la ligera a veces los jóvenes todo lo pueden hacer. Cuando yo estaba joven, según yo, todo lo podía hacer, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Uno cree que puede hacerlo. Ve uno un grande levantando, yo lo puedo levantar fácil, ¿verdad? Puede hacer, alguien está haciendo algún trabajo, yo lo puedo hacer fácil también, ¿sí? Cuando se es joven a veces es sinónimo de que a veces, o el concepto que se tiene es de que se toman las ideas o las responsabilidades muy a la ligera. Entonces Isaí pensó, dijo, David no creo que reúna los requisitos, dijo. ¿Y qué le dice Samuel a Isaí? Dice, pues ya aquí están tus hijos. Dijo, falta uno. Dice, sí, es más chiquillo que anda cuidando las ovejas, ¿sí? Es más chiquillo que anda cuidando las ovejas. Dice, a ese no lo trajo. Y luego fíjese lo que dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga.
¿sí? Para Samuel, cualquiera de los 7 hubiera sido bueno para ser elegido como rey, o para ser ungido como rey, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira, ¿qué dice ahí? El corazón. Y fíjense lo que dice el versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar. Entró David en escena, ahí están todos esperando porque nadie se iba a sentar a la mesa hasta que llegara David. Entró a la escena David, ¿sí? Y era como dice el versículo 12, las mujeres que dice cómo era David. Era rubio, hermoso de ojos, ¿qué más? Y de buen parecer. ¿Qué quiere decir? ¿Quién estaba leyendo? Y de buen parecer. ¿Qué quiere decir de buen parecer? A ver. Mujeres de carácter. No, hombre, lo que menos estaban viendo el carácter ahí. Era guapo. ¿Ah? Era guapo. Estaba. ¿Cómo dirían las mujeres? ¿Guapo así dicen? ¿Cómo dicen? A ver. Estaba sexy, dice. No, estaba sexy. Pues bien, pero fíjense bien lo que dice. Entra David. ¿Cómo se lo están imaginando las mujeres? Entra David, era rubio. Tenía ojo verde. No dice que tenía ojo verde, no. O ojos azules. ¿Cómo tenían los ojos? Hermosos ojos. ¿Cómo son los hermosos ojos? Bonitos, sí, son bonitos. Pero ¿cómo que? ¿De qué color serían los ojos? A ver. Cafés o qué? Verdes, azules. ¿Se imaginan un ojo verde, rubio? Y luego de buen parecer, que decía, pues estaba guapo David, ¿verdad? Sí daba. Y luego jovencillo ahí. Entonces, hermoso de ojos y de buen parecer. Y luego le dice es que a Dios le gustan rubios, de ojo hermoso y de buen parecer. No, ahorita vamos a saber por qué. Dice, entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Sí? Este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo escogieron a David, ¿sí? Lo escogieron. Pero ahí no quedó la cosa. Viene David, todo el mundo sorprendido, pues viene David y al que aparentemente no era el escogido, el que aparentemente no era el que iba a ser elegido como rey, viene Dios y le dice a Samuel, le dice, escoge a él va a ser el rey, ¿sí? Y lo que menos esperaba, lo escogieron. Pero dice ahí en el versículo 10, en el capítulo 17, ahí mismo, el primer libro de Samuel, capítulo 17, pero los versículos del 28, ¿sí? Del 28 en delante, ¿recuerdan? Habían ido a la guerra contra los filisteos. Los hermanos de David van, David no va. A David lo mandan después para que le lleve de comer a sus hermanos. Y resulta que salía un gigante todos los días y ofendía al pueblo de Dios, ofendía a Dios, hablaba mal de Dios y le decía al pueblo, ustedes escójanme uno de ustedes, escojan al mejor soldado que ustedes tengan para que venga a pelear conmigo, ¿sí? Escojan al mejor. Si el que ustedes escoja llega a vencerme, dice, nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo le llego a ganar al que ustedes escojan, ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero resulta que el que estaba hablando era un gigante que tenía aparte a alguien que llevaba su escudo y que llevaba y era imponente y todo el mundo tenía miedo, ¿sí? Y todo el mundo tenía miedo. Entonces llega David a escena. David sigue siendo, ¿qué dijimos? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Está allí David, está jovencillo, es un muchacho. Y llega y ve la escena y se enoja David porque nadie está haciendo nada por defender a Dios. Nadie defiende a Dios. Dejan que Goliat ofenda a Dios, dejan que Goliat ofenda al pueblo de Dios, dejan que Goliat los amenace y los tenga todos asustados. Y no hace nada.
No se defiende, nadie reclama, nadie le pone un alto a este hombre. Y David se enoja. Dice el versículo 28 en delante, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, porque David dice: yo quiero ir a pelear, ¿sí? Dice, y se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué descendió acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice: tú no eres de aquí, tú estás muy joven, tú estás muy pequeño, tú vete a cuidar las ovejas. ¿A quién se las dejaste encargadas? Dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Dice: estás hablando nada más. ¿Por qué? Porque dices tú que no debo de estar aquí, que he venido a la batalla, pero nadie hace nada por defender a Dios. Nadie hace nada por defender al pueblo de Dios. ¿Quién lo va a defender? Los adultos no lo estaban defendiendo. El rey no lo estaba defendiendo. ¿Quién va a defender el pueblo de Dios? ¿Quién lo defiende? Y David se enoja y dice: ¿quién lo va a defender? Y dice, lo único que está diciendo son puras palabras. Demuéstralo con hechos, demuestra con hechos lo que está diciendo. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir a Saúl. Y dijeron: oye, hay un muchachillo por ahí que anda diciendo que él sí puede defender a Dios y puede defender a su pueblo. Pero David era ¿qué? Rubio, hermosos ojos y de buen parecer. Lo que todo parecía menos un guerrero, todo parecía menos un soldado, todo parecía menos un héroe que pudiera defender a Dios y a su pueblo. Y le dijeron a Saúl, y fueron oídas las palabras esas, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice: tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Un joven atreviéndose, un joven que no era tomado en cuenta, ahora se está atreviendo a hacer lo que otros no están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes tienen en sus manos el poder de enfrentar, de defender y luchar por Dios y por su pueblo, de Dios y su iglesia, de Dios y de esa iglesia que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que los jóvenes tienen la fuerza y el vigor, que los jóvenes, Dios quiere jóvenes que se enojen, que defiendan, que se enojen cuando hablen mal de Dios. Dios quiere jóvenes que se enojen cuando nadie lo defiende. Dios quiere jóvenes que defiendan a su Dios como lo hizo David. Que se enfrenten a lo que tengan que enfrentarse con tal de defender a su pueblo. Y le dice: yo quiero defender, ¿sí? Tu siervo irá y peleará con ellos. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Dice el versículo 33 del capítulo 17, esa es la parte que me llama la atención. Dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres ¿qué? Un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde juventud. Tú eres un muchacho, tú eres un joven a la vista de los demás. Un joven carece de experiencia, carece de madurez, pero no puede carecer de ánimo, no puede carecer de entusiasmo, no puede carecer de aquellas cosas que van a hacer defender a Dios. Nosotros tenemos que defender a Dios. Como jóvenes tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Aunque seamos muchachos, no podemos dejar de luchar por Dios, de defendernos y que nos duela que alguien está ofendiendo a Dios. Nosotros estamos para defenderlo. Es la clase de jóvenes que Dios quiere. Jóvenes que sientan el ardor de defender a Dios, de defender a su pueblo, de defender su iglesia. Y dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel, porque tú eres un muchacho. ¿Cómo que no? ¿Sí? Si los adultos no están yendo, ¿por qué no puedo ir yo? Ustedes demuéstrenme
lo que están diciendo, ¿por qué? Porque Saúl era el que tenía la responsabilidad de enfrentarse y Saúl no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque tenía el miedo. Saúl no lo estaba haciendo. Él debería poner el ejemplo y no lo estaba haciendo. Y dice ahí, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, dice, incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Estaba enojado David. ¿Sí? Dios quiere jóvenes que se enojen cuando se trata de defender a Dios. Dios quiere de ese tipo, de esa clase de jóvenes que ardan en deseos. ¿Por qué? Por defender a su Dios y a su pueblo. Y añadió David, dice, Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me liberará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Cómo le podía decir Saúl que no? ¿Qué hubiera pasado si Saúl le dice, no vayas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Si Saúl le dice a David, no vayas, David, ¿saben qué le estaba diciendo Saúl? ¿O qué iba a pasar? Todos le iban a exigir a Saúl que él fuera. Pues si tú le vas a decir a él que quiere ir, que no vaya, entonces tienes que hacerlo tú. Si tú no dejas que él lo haga, tienes que hacerlo tú. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que nosotros o ustedes como jóvenes tienen la exigencia. Alguien en una ocasión me dijo, es que los jóvenes son el futuro de la iglesia. No, son el presente de la iglesia. Y ustedes deben de exigir a los adultos que les hagan lo que tienen que hacer, trabajar, que ustedes miren el desempeño que están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque algún día ustedes van a estar como líderes de la iglesia, como líderes de su congregación, como gente que está sirviendo a su congregación, como gente que está luchando por el reino de Dios. Entonces, esto es lo que debe de exigirse. Si no lo vas a hacer tú, déjame hacerlo a mí. Déjame luchar yo. Y esa es la clase de jóvenes que Dios quiere. Jóvenes que estén dispuestos a luchar, a enfrentarse a cualquier tipo de retos, aunque los retos sean muy grandes. Y aunque ustedes sean muy pequeños o puedan ser muy pequeños, deben de tener ese espíritu de lucha, ese espíritu de crecer, ese espíritu de enfrentar gigantes en su vida. Dice, hágase, dice David, y dijo Saúl a David, ve y hace, y Jehová, dice, esté contigo. Dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Le pusieron todo el traje a David, todo el traje de alguien que va a pelear, el pecho para que se defienda, la ropa, el casco, todo, le dieron de espada, le dieron todo. El detalle fue de que lo pusieron sobre David y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Se lo pusieron todo el traje, se le pusieron todo la indumentaria para poder pelear y poder defenderse, y se lo pusieron a David. Pero cuando David se ciñó y quiso caminar, no pudo. ¿Por qué? Porque le quedaba grande. ¿Sí? Porque dijimos que David era ¿qué? Muchacho, ¿qué dijimos que era? Rubio, de ojo, ¿qué? De hermosos ojos y de buen parecer. Estaba chiquillo, era muchacho. Inclusive dice, ¿cómo eres tú un muchacho? Estaba chiquillo, ¿verdad? Entonces le ponen el traje de un adulto y dice, pues me queda grande el traje. Dice, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se las quitó. Se quitó David ese traje con el que podía defenderse contra Goliat, se lo quitó, le estaba estorbando, ¿sí? Le estaba estorbando, y le dice,
y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, o sea, el saco que él llevaba, y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se quitó el traje, va sin nada, no tiene nada con qué defenderse, y va y se pone enfrente de aquel hombre. Fue así que el filisteo dice, y el versículo 41, fíjense, dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. ¿Se imagina lo imponente que se miraba Goliat en contra de David? Era grande, ¿sí? Goliat era grande comparado, de por sí era grande, ahora comparado con el físico de David, había mucha diferencia. Dice el versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Otro que le tiene en poco a David. ¿Y quién lo había tenido en poco? Su papá, Samuel, pero en cierto modo Samuel, porque Samuel cuando vio a Eliab, le dijo a Eliab, este es, porque lo vio imponente. Su papá, Samuel. ¿Quién más tuvo en poco a David? Porque era muchacho, estaba muy joven. Sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos, Saúl también, y ahora Goliat dice, le tuvo en poco, dice ahí, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque estaba muy pequeño, porque era un muchacho, le tuvo en poco. Hermanos y jóvenes, muchas veces va a pasar esto. Y esto lo va a ser parte del siguiente tema, pero muchas veces va a pasar esto. A los jóvenes tal vez se les pueda llegar a tener en poco. Pero ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco, pero eso va a ser el próximo tema. Pero va a pasar esto. Todos lo van a ver abajo, pero el joven tiene la capacidad de demostrar que puede servir a Dios, pero hay un requisito, ¿sí? Para ser de la clase de jóvenes que Dios quiere. Dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Goliat también lo vio así. ¿Qué me puede hacer este muchacho? ¿Qué puede hacer él contra mí? Y dice el versículo 44, dice el versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Sí? David enfrente de Goliat, le está enfrentando de esa manera a él es así. ¿Por qué lo hizo David? ¿Por qué los adultos no quisieron hacerlo? Por quienes tenían la responsabilidad no se atrevieron porque tenían miedo. Que nosotros seamos jóvenes de la clase de jóvenes que no tienen miedo a los retos, que siempre luchen y que esos retos sean parte de su vida a cada momento, y que cuando logren vencer cualquier reto que tengan en su vida, pongan otro más. Y si esos retos, aquí viene lo importante, si esos retos se trata de defender a Dios y a su pueblo, si ese reto se trata de demostrar que somos entregados a Dios, si ese reto se trata de demostrar que podemos servir a Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Esa es la clase de jóvenes que Dios quiere. O jóvenes que aceptan los retos y que luchan. Pero para que un joven acepte un reto de esta magnitud como lo hizo David, tiene que tener algo, tiene que estar Dios con él. ¿De qué manera van ustedes a lograr alcanzar los retos que tengan en sus vidas? Que estando Dios con ustedes. Dice que cuando él peleaba con un león o peleaba con un oso porque atacaba a los corderos de su rebaño, dice, Dios estaba conmigo. Y Dios me libraba de ello, y él tenía confianza en que Dios lo iba a hacer. Y así como lo había logrado defender del león y del oso, ahora lo iba a defender de Goliat. Y otra parte bien importante, cuando Samuel fue a la casa de Isaí y ungió a David, dice que el Espíritu de Dios estaba ¿con quién? Con David. La clase de jóvenes que Dios quiere es jóvenes que dejan que el Espíritu de Dios more en ellos. La clase de jóvenes que Dios quiere es cuando el Espíritu de Dios los hace moverse, los hace trabajar, los hace esforzarse, los hace levantarse temprano, los hace cumplir con sus responsabilidades.
Esa es la clase de jóvenes que Dios quiere. Jóvenes que luchan, jóvenes que se esfuerzan, jóvenes que se atreven a luchar. Con la única garantía de ¿qué? De que tienen a Dios con ustedes. A veces se pudiera decir, es que ¿qué más tengo yo en mi vida? ¿Qué más quieres tener si tienes a Dios? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede hacerlo? Y ese es el pensamiento, y esa es la clase de jóvenes que Dios quiere, que tengan ese pensamiento, esa fuerza para seguir adelante. Dice el versículo 44, dijo luego el filisteo David, ven a mí y te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, fíjense, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Preocupémonos porque todos sepan que hay Dios. ¿Sí? Esa es nuestra tarea como jóvenes. La clase de jóvenes que Dios quiere es aquellos jóvenes que se preocupan por hablar de Dios. Dice el versículo 48, ya para terminar esta primera parte, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Quién fue el que le ganó a Goliat? David le ganó a Goliat. El muchacho, el que todos tenían en menos, el joven que ahora les estaba demostrando que es la clase de jóvenes que Dios quiere. Jóvenes que no tienen miedo a tener retos. Era un reto muy grande, pero ahora este reto ya lo había logrado David. El filisteo estaba a sus pies, cayó con su rostro en tierra. Ahora estaba a sus pies. El filisteo que ofendía a Dios, el filisteo que ofendía al pueblo de Dios, el filisteo que tenía lleno de temor a todos los adultos, el joven lo había vencido. Esa es la clase de jóvenes que Dios quiere, que estén dispuestos a luchar, que estén dispuestos a defenderse, que estén dispuestos a derribar gigantes con tal de que Dios sea bendecido, el nombre de Dios sea bendecido. Esa es la clase de jóvenes que Dios quiere. Por eso decía Pablo a Timoteo, ese ejemplo, exhorta a sí mismo a qué, a los jóvenes, a que sean prudentes, y tú es ejemplo de ellos. Y eso es la tarea de todos nosotros, de que los jóvenes sean ejemplos de los demás, que demuestren el valor, que demuestren la entereza, que demuestren la convicción, que demuestren su fe, que demuestren su entrega hacia las cosas de Dios. Esa es la clase de jóvenes que Dios quiere. Jóvenes que luchen, jóvenes que no tengan miedo a hacer las cosas de Dios. Todos los tenían en menos a David. Pero David demostró cómo se puede ser de la clase de jóvenes que Dios quiere. Dios estará conmigo. Y así como me ha librado antes, lo hará ahora. Y él se abalanzó hacia el gigante y lo venció. Dice el versículo 50. Y así venció David al filisteo, dice, con una honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Fíjate, se puede lograr, se puede alcanzar. Mientras Dios esté con nosotros, podemos lograr todas las cosas. ¿Qué es lo que quieres lograr tú en tu vida? ¿De qué clase de jóvenes quieres ser? Bueno, de la clase de jóvenes que Dios quiere.
Y teniendo a Dios en tu vida puedes lograr todo. Y alguien me decía, hermano, y también en la escuela, también en tu juventud, también en tus planes. Mete a Dios en tus planes, mete a Dios en tus metas, mete a Dios si tienes novia en tu noviazgo, mete a Dios en todas tus cosas y verás que Dios te hará salir victorioso en todo. Pero mete a Dios ahí. De esa clase de jóvenes es la que Dios quiere. Y esa es la clase de jóvenes que se está invitando en esta mañana. ¿Sí? Para que tengamos esa mentalidad, esa mentalidad y esa entrega hacia Dios que Dios demanda de cada uno de nosotros. David, por último, fue ejemplo de quién? De los adultos. ¿Se fijaron? Fue ejemplo de los adultos. Sus hermanos nunca se dijeron, no, yo voy a pelear. No. Él sí. Saúl dijo, Saúl nunca dijo, yo voy a ponerme la armadura y voy a enfrentarme a Goliat porque yo soy el rey. No. Otra cosa, aquí viene importante, nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, no cuento con ustedes, pero ustedes como jóvenes pueden ser ejemplo también de quién? De los adultos. Es importante, pueden ser ejemplos de los adultos en qué? En su entrega, en su cristianismo, si ya son cristianos, en su cristianismo, y si no lo son, que tengan el deseo de serlo. ¿Para qué? Para ser ejemplos de los demás. Esa es la clase de jóvenes que Dios quiere. Esa es la clase de jóvenes que Dios está buscando. ¿Para qué? Para que formen parte de su iglesia. Y ahí nos vamos a hacer una pausa, ¿sí? Para tener el primer receso de lo que vamos a estar viendo en cuanto a la clase.